Bueno, pues ahí escuchábamos esa campana al otro lado del Atlántico con ese cierre de Wall Street en una semana en la que sin duda alguna han tenido varios protagonistas a la cabeza en ese cierre del gobierno y bueno, vamos a mirar cómo han cerrado esos principales índices en el mercado de renta variable de Estados Unidos. El Standard & Poor's 500 que reportaba caídas durante la jornada de hoy, miren ustedes ese pico de caída alrededor de las 6 de la tarde cuando el Standard & Poor's 500 se teñía de rojo. Bueno, pues parece que ha logrado cerrar ante este viernes 3 de octubre, con el tercer día consecutivo del cierre de gobierno de Estados Unidos, con una ligera subida del 0,01% por encima de los 6.700 puntos. Eso en el Standard & Poor's 500 que parece que sí que ha sufrido durante esta jornada y durante la semana que alcanzaba esos máximos en la bolsa y que hoy, pues miren ustedes la caída, la tremenda caída que ha sufrido el Standard & Poor's 500 durante esta jornada. Bueno, pues vamos a mirar de lleno al Nasdaq 100 porque él sí que con caídas algo más pronunciadas. 0,33% para el Nasdaq 100. Miren ustedes en pantalla, a partir de las 6 de la tarde se ha empezado a desplomar y a teñir totalmente de rojo. Parecía que a las 8 intentaba recuperar el pulso y teñirse de verde, pero que ha cerrado a la baja con esa caída del 0,35%. Se coloca en esos 24.800 puntos. Y el Dow Jones de Industriales, que parece que es el único en el mercado de renta variable de Estados Unidos que ha conseguido cerrar en tono positivo. Miren ustedes, 0,51% al alza, comportamiento alcista para el Dow Jones de Industriales y se coloca en esos 46.758. Esto en el lado del mercado de renta fija que, bueno, pues mientras el Dow Jones también durante la jornada sufría alguna caída, pero que ha conseguido mantenerse al alza para ese cierre de Wall Street. Vamos a mirar al mercado de renta fija, esos bonos americanos que no han sufrido a lo largo de esta jornada, sino que se han apuntado subidas de 0,39%, 0,90% para el bono a 2 años americano, que se ha colocado en esos 3,57. Y mirando al bono de 10 años, a 10 años, 0,83% al alza, se coloca en esos 4,11 puntos. Y mirando al bono a 30 años, por último, este sí que sí, con subidas algo más ligeras del 0,40%. Bueno, pues esto del lado del mercado de renta fija. Vamos a mirar ahora al mercado de materias primas. Vamos a ver cómo se ha colocado el oro, que continúa subiendo con subidas del 0,77% para el oro, por encima de los 3.800 ya. El camino de la plata, subidas del 2,18% por encima de esos 47.900. Bueno, pues vamos a mirar por último en este mercado del petróleo, el Brent, que bueno, pues ha cerrado con 0,66% al alza, el barril de Brent, por encima de esos $64,53 el barril. Y mirando al West Texas, que caídas del 2,69%, y se colocan esos 65,54. Y antes de despedirnos, vamos a mirar a cuáles han sido esos índices principales durante la jornada de hoy, a Microsoft, a Tesla, a Nvidia. Vamos a ver cómo han cerrado en el mercado de Estados Unidos. Nvidia, que llevaba un recorrido positivo durante la jornada de hoy, que a pesar de esa caída, esa tremenda caída a las 7 de la tarde, parecía recuperarse, pero que atención a este pico, vamos a ver si lo podemos ver algo más ampliado, porque miren ese pico de caída en el que, bueno, pues Nvidia se ha colocado con 0,66% abajo, por esos 187 puntos. Mirando a Tesla, que acumulaba esas caídas casi al 7% durante la jornada de ayer, miramos que hoy no han sido tan tremendas. Miren ustedes esta caída que han tenido durante la jornada de hoy, ha parecido recuperarse y ha conseguido cerrar con una ligera caída del 1,40%. Vamos a mirar a Microsoft, que también lideraba durante la jornada de hoy con esos comportamientos alcistas y que ha cerrado en tono verde, 0,32% al alza. Microsoft se coloca en esos 517. Amazon, que ya estaba sufriendo esos despidos en el gobierno de Estados Unidos, esa paralización de los empleados federales, que cierra el mercado con un 1,32% abajo. Bueno, pues esto en los principales líderes. Vamos a mirar también a Oracle, que se acuerdan ustedes de esa noticia que conocíamos durante la jornada de hoy. Oracle, que apunta el 0,90% abajo, 0,90% de Oracle,
y se queda con esos 286 puntos. Y en general, bueno, pues viendo un poco la farmacéutica Eli Lilly, que también con subidas del 2,46%. Parece que le ha costado algo con esa caída que ha sufrido durante la jornada de hoy. Bueno, pues ha cerrado finalmente en positivo y eso es todo el repaso que les podamos dar en esta semana en el que hemos entrado en octubre. Volvemos con mi compañero Enrique Castilla. Muchísimas gracias, Valeria, como siempre, por esa información económica rigurosa. Vamos a repasar eso que es la noticia del momento, la noticia más importante hasta la fecha, porque, ojo a esto, como se lo veníamos contando, en cuanto ha salido esa información, se lo veníamos diciendo, bueno, pues que Hamás, el grupo terrorista Hamás, bueno, pues habría aceptado liberar a todos los rehenes y entablar conversaciones con los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí está la respuesta que pedía Donald Trump. Vamos a ver en una primera instancia ese sonido, ese audio, esa imagen en la que precisamente la secretaria de prensa de Donald Trump, de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, decía en el día de hoy, en la rueda de prensa que escuchaban ustedes aquí en Negocios Televisión, que le hemos ofrecido de manera íntegra, bueno, pues decía precisamente que, lo mismo que decía Donald Trump en un tuit que vamos a recordar ahora también, en el día de hoy, decía que jamás tenía una fecha límite para responder a la propuesta del proyecto de Gaza de 20-21 puntos de Estados Unidos, y era que tenía la fecha límite hasta el día domingo, este domingo, por lo tanto, domingo 5 de octubre a las 6 de la tarde. Ustedes escuchen a Caroline Leavitt hablando sobre la fecha límite. The president has deep concerns about all of the atrocities that have taken place in the Middle East over the past few years. It's deeply unfortunate that he inherited this mess from the Biden administration. If you all recall, under President Trump in his first term, the Middle East was on a pathway for peace and prosperity. There was the historic signing of the Abraham Accords. Israel was on a path to normalization between Arab and Gulf nations, and we hope that can continue. But right now, the president has made it very clear to Hamas that this is an acceptable and detailed proposal that they must accept, or the consequences are going to be very grave for them. And he has given them a deadline of Sunday evening at 6 p.m. When I was out here on Wednesday, I told all of you I'll leave it to the president to make that red line, and he now has. I think the entire world should hear the president of the United States loud and clear. And Hamas has an opportunity to accept this plan and to move forward in a peaceful and prosperous manner in the region. And if they don't, the consequences, unfortunately, are going to be very true. Eso decía la secretaria de prensa de Donald Trump, de la Casa Blanca. Antes, Donald Trump usaba su red social, Truth Social, eso sí, para mandar ese mensaje de manera, decían algunos analistas, manera agresiva, una amenaza por lo tanto, en el que decía, jamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio. Han asesinado y hecho vidas insoportables, miserables, dice Donald Trump, combinando con la masacre del 7 de octubre en Israel a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos. Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 soldados de Hamás ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y atrapados militarmente. Decía además, esperando a que yo dé la orden de fuera para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. Por lo tanto, bueno, pues seguía hablando Donald Trump, hablando sobre Hamás, sobre las posibilidades de ataque y de acabar con el grupo terrorista, eso sí, si los Estados Unidos querían. Y aparte de eso, bueno, pues como ustedes saben, bueno, pues ponía la fecha límite, decía que el límite, la línea roja, marcaba una línea roja a Hamás, que era el domingo a las 6 de la tarde, este próximo domingo a las 6 de la tarde. Bueno, pues se ha anticipado Hamás y ha habido un comunicado en las últimas horas y por eso en Negocios Televisión le contamos la información. Bueno, pues ese grupo islamista llamado Hamás, que ha dado respuesta, como ustedes saben, a
como saben ustedes, ese grupo islamista han dado respuesta a la administración Trump, esa respuesta que ansiaba tanto Trump como también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Bueno, pues vamos a analizar esta noticia tan importante, de gran calado a nivel internacional ahora mismo, porque las fichas del tablero acaban de cambiar, se ha movido todo. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a don Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. Don Adrián, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero de todo, la pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Qué significado tiene que Hamás acepte liberar ahora todos los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos en el contexto del conflicto en Gaza, de la guerra en Gaza? Bueno, en el contexto, digamos, no es exclusivamente esto, porque Hamás también ha aceptado ceder el poder a una autoridad palestina, digamos, consensuada entre los distintos poderes que en este momento tienen su peso en Cisjordania y en Gaza, ¿no? Es decir, son dos aspectos que revelan, digamos, un visto bueno conjunto a la propuesta mixta de Donald Trump y de Israel, ¿no? Claro, evidentemente esto es una noticia extraordinariamente positiva. Esto significa, primero, que jamás ha visto puntos suficientes en la propuesta que ha recibido como para llegar a un acuerdo, y que ha dado credibilidad a la propuesta que estaba recibiendo. Es decir, aparentemente no ha pensado simplemente que era un intento de engaño o algo similar. De cualquier forma, estos procesos siempre son muy complejos. Tenemos precedentes de intentos anteriores de negociación. Bueno, hay que ser prudentes, pero esto por lo menos quiere decir que hay bases para un acuerdo, ¿no? Vamos a ver si se termina cerrando, si hay matices que dificulten o alarguen el proceso, pero sabemos que bases objetivas ya hay, y eso es lo más importante en la medida en que los problemas de segundo nivel que pueden surgir o por parte de Hamás o por parte de Israel puedan ser de alguna forma forzados por un Estados Unidos que parece muy presionado por la opinión pública internacional para forzar un acuerdo de este tipo. La opinión pública internacional y sobre todo por los movimientos que se han producido en el mundo musulmán en las últimas semanas, ¿no? Preguntarte, ¿cómo afectará esta decisión a la percepción internacional que había de Hamás y sobre todo su legitimidad política? ¿Cómo puede afectar esto ahora? Bueno, no sé exactamente a la percepción sobre Hamás cómo puede afectar, pero quizás no es lo más importante. Es decir, en la medida en que se llegue efectivamente a un acuerdo sobre una nueva autoridad política consensuada entre los palestinos, pues lo importante es que esa nueva autoridad tenga esa legitimación y esa imagen de aceptación a nivel internacional. Vamos a ver, una vez que se cede ese poder político, cuál es el papel de Hamás. Es decir, si Hamás desaparece, queda como una especie de fuerza social, política, militar, algo similar al papel, por ejemplo, de Hezbollah en Líbano, o no. Bueno, eso es un tema del que ni siquiera se ha empezado a hablar. Pero yo creo que lo más importante en este momento no es la legitimación de Hamás, sino que a partir de ahora va a ser la legitimación de esa nueva autoridad política, ¿no? También hablando sobre el tema del impacto geopolítico, ¿cómo puede afectar esta decisión a la dinámica regional en Medio Oriente? Especialmente, sobre todo, en la relación de Israel con países vecinos. ¿Cómo podría afectar esto? Bueno, en principio positivamente, evidentemente, para esa relación. Sobre todo para detener un proceso de deterioro radical de las relaciones con los países musulmanes que se estaba produciendo en los últimos meses, ¿no? Ha habido detonantes muy claros de movimientos en el conjunto de la comunidad árabe y musulmana, pues tremendamente peligrosos para Israel y para Estados Unidos. Y sobre todo tenemos este acuerdo estratégico entre Arabia Saudita y Pakistán, un acuerdo estratégico que incluía la colaboración militar. Es decir, habían configurado una especie de OTAN, de pequeña OTAN en el mundo musulmán entre los dos, y esto supone una amenaza directísima para la influencia de Israel
y de Estados Unidos en el entorno. Bueno, con este movimiento es posible que Estados Unidos e Israel consigan por lo menos detener ese proceso de aglutinamiento árabe y musulmán que es tan peligroso para ellos, ¿no? Aparte de eso también, Adrián, quería preguntarte, ¿qué papel podrían jugar actores externos como por ejemplo que están encima de la mesa, Irán o Egipto, sobre todo en asegurar que se cumplan los acuerdos para que no se rompan los avances que hemos llegado? Bien, bueno, vamos a ver. Irán tiene efectivamente una cierta influencia sobre Hamas, pero bastante indirecta. Es decir, países como Qatar o como Turquía tienen influencia muy directa, como Hamas, que es una organización sunita creada en el entorno de los hermanos musulmanes y, por lo tanto, con relaciones muy directas con Turquía y con Qatar. Los hermanos musulmanes es una organización creada hace aproximadamente un siglo, en buena parte a instancias del Imperio Británico y con un objetivo de alguna forma de mantener una influencia indirecta sobre los países que se iban haciendo independientes, ¿no? Pero esa relación tan estrecha de Hamas en concreto con Turquía y con Qatar no impide que, como consecuencia del apoyo que ha tenido político fundamentalmente por parte de Irán en los últimos años, se hayan tejido lazos de complicidad muy importantes entre Hamas e Irán. Es decir, que Irán no entorpezca el desarrollo de este acuerdo en sí mismo, evidentemente puede ser muy importante para que salga adelante, claro. Preguntarte también sobre el tema de las negociaciones. Vamos a poner ahora el foco ahí. ¿Qué importancia tienen los mediadores en este tipo de negociaciones? Porque escuchábamos a Hamas en ese comunicado, decía que quiere sentarse a negociar con Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos y otros países a la hora de negociar con un grupo como Hamas? Bueno, vamos a ver, Estados Unidos evidentemente tiene un papel importantísimo porque probablemente es la presión de Estados Unidos lo que está aparentemente haciendo posible que ese acuerdo se llegue a firmar. Entonces, esta presión, sobre todo sobre Israel, yo creo que es definitiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que si esto llega a firmarse en los términos que parece que están más o menos consensuados, el verdadero giro estratégico se está dando en Israel. Israel estaría, de alguna forma, renunciando a todas sus ambiciones políticas y territoriales sobre la Franja de Gaza, lo cual es, de alguna forma, renunciar a todas sus estrategias de los últimos años, ¿no? Y esto solo se explica, evidentemente, por el impacto directo del contexto surgido en el mundo musulmán, la presión de la opinión pública internacional, pero muy probablemente el factor fundamental ha sido la presión de Estados Unidos, claro. Y Adrián, ¿cuáles crees tú que podrían ser los principales puntos de fricción durante las conversaciones que se avecinan próximamente? Porque parece que dentro de pocos días se prevé que sean esas conversaciones. Vamos a ver cuándo y dónde y cómo. Bueno, vamos a ver. El problema es que, aunque aparentemente hay un acuerdo en los grandes conceptos, no hay que perder de vista que es posible que una o las dos partes intenten premeditadamente enredar el proceso en los detalles, ¿no? Y claro, en esos detalles pues puede entrar, por ejemplo, los desplazamientos de tropas, los movimientos, digamos, de las tropas de uno y otra parte, en qué momento se producen, quién se desplaza antes y quién se desplaza después de unas u otras zonas, quién hace movimientos, digamos, de renuncia, como la entrega de rehenes o la salida de presos antes del otro. Ahí puede haber elementos de desconfianza que alarguen el proceso y que lo perturben, sin ninguna duda. Porque surjan esas perturbaciones en la negociación o porque ya haya una posición previa de desconfianza por alguna de las dos partes que esté buscando algún pretexto para romper el proceso. Adrián, también preguntarte, ¿es realista esperar a esta hora de la noche, después de conocer esa importante noticia de que Hamas acepta la propuesta de Trump para la paz en Gaza, ¿es realista esperar un cese de la guerra a corto plazo tras la aceptación de Hamas de negociar? ¿O cree que eso no tiene nada que ver con el paso que se ha dado hoy?
Bueno, yo creo que precisamente ahora es cuando es realista. No era realista seguramente durante estos días, teniendo en cuenta todos los precedentes que han existido durante meses anteriores o años anteriores, pero yo creo que ahora sí. Es decir, esta declaración de Hamás, por lo menos, nos revela, como decía antes, que hay bases objetivas para llegar a un acuerdo. Es decir, que hay un posible acuerdo en base a los grandes criterios conceptuales, ¿no? Esto quiere decir que el acuerdo es posible, que el acuerdo es posible. Y ya digo, vamos a ver en los próximos días y semanas qué sucede con los detalles y en qué medida. Yo creo que el papel de Estados Unidos es muy importante en este sentido. Si, por ejemplo, Israel está de alguna forma avanzando a regañadientes en el proceso, sin tener una verdadera voluntad política de avanzar, pues el papel de Estados Unidos para forzar la mano de Israel para que continúe de una forma leal en el proceso, pues puede ser fundamental, sin ninguna duda. Eso también, otra de las cuestiones que seguramente mucha gente se esté haciendo en casa es precisamente qué riesgos o complicaciones podría surgir durante el proceso de liberación de los rehenes, porque no es una cosa tampoco muy sencilla. Por lo tanto, aquí hay que confiar en la palabra de lo que se diga en las negociaciones y no sé cómo lo ves tú, Adrián, ¿qué riesgos o complicaciones podría haber? Bueno, vamos a ver, puede haber complicaciones técnicas por un lado, porque no sabemos en qué medida están escondidos o ocultos en sitios de más o menos fácil acceso o en lugares donde están o no están las fuerzas israelíes, que esto puede complicar tremendamente el proceso, y luego puede haber desconfianzas sobre el resultado del proceso, es decir, que jamás libere menos rehenes de los que Israel espera o que haya, por ejemplo, cadáveres más en una cifra superior a lo esperado y que esto genere algún movimiento drástico por parte de Israel. No lo sé, este tipo de problemas pueden existir en las dos dimensiones. Problemas técnicos de cómo se gestiona el proceso y problemas de fondo sobre el resultado. Preguntarte sobre una perspectiva un poquito más económica, ¿qué efectos podría tener esta resolución parcial del conflicto sobre la estabilidad económica, sobre todo de Gaza y en la región, que estamos viendo también que se están viendo afectadas desde que comenzó el conflicto? Bueno, vamos a ver. Si este acuerdo consigue una estabilidad política, esto puede ser evidentemente positivo para todos los actores del entorno, ¿no? Hay que tener en cuenta que si analizamos este tipo de conflictos estrictamente desde el punto de vista político, territorial, muchas veces los problemas son muy difíciles de superar. Las contradicciones entre unos y otros intereses son muy difíciles de ajustar. Sin embargo, es probablemente el desarrollo económico, que haya estrategias de desarrollo económico a largo plazo y que estas estrategias se apliquen correctamente, y oportunidades sí hay en el entorno para esto, el que son ese desarrollo económico el que puede facilitar enormemente que esas contradicciones conceptuales o territoriales se puedan suavizar, porque al final se contempla que independientemente de esas diferencias de concepto, estratégicas, históricas, pues el apostar por un futuro de desarrollo pues puede ser algo bueno para las dos partes, ¿no? Entonces, en todo tipo de conflictos, este tipo de abrir las puertas a programas de desarrollo económico es muy importante, y que los gobiernos del entorno y los agentes internacionales que tienen capacidad de incidir tengan esta perspectiva es fundamental. Se me había pasado una de las preguntas también importantes que había que hacer sobre este aspecto, sobre el impacto geopolítico también, porque tras conocer esta noticia, ¿podría esta negociación de ahora entre Hamás, Estados Unidos, influir en la política interna propia de Israel o en la de Estados Unidos respecto a la región? ¿O crees tú que no? En la política interna de Israel, bueno, hay que pensar que sí, este es uno de los retos, ¿no? Si efectivamente el gobierno de Israel continúa en la línea que ha empezado a marcar en esta negociación y no es, digamos, un engaño o un mero gesto de imagen del cual se va a retirar en unos días o en semanas, evidentemente va a tener grandes conflictos dentro de su gobierno,
porque hay posiciones muy radicales, irredentistas, supremacistas, que aspiran a avanzar a toda costa hacia ese proyecto del Gran Israel, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, Netanyahu seguramente tiene preparado la respuesta a ese reto, ¿no? O bien convencerles de que este camino es el adecuado, pues porque lleva de alguna forma a una dirección distinta de la aparente, o bien, pues bueno, recurrir a un cambio de gobierno, a una convocatoria electoral. Bueno, ya sabemos que hay un riesgo personal importante para Netanyahu en ese tipo de procesos, pero bueno, pues si ha dado este paso y lo da realmente en serio, si es un paso verídico, creíble, pues él sabe perfectamente los riesgos personales y políticos internos que esto implica, ¿no? Sobre la posición de Estados Unidos en Oriente Medio, bueno, si esto sale adelante, si no sale adelante no, pero si sale adelante es evidentemente un refuerzo de una posición de Estados Unidos tremendamente debilitada en los últimos años, la posición en Oriente Medio me refiero, ¿no? En principio, Donald Trump está realizando una serie de movimientos en el mundo que aparentemente intentarían en ciertos ámbitos defender la posición de Estados Unidos, pero la está perdiendo continuamente, ¿no? Por ejemplo, evidentemente en su relación con Europa, que políticamente está quizás rota desde el principio, pero también en países clave a los que ha intentado de alguna forma atraer de formas más o menos forzadas, como India o como Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, en principio, desde la perspectiva de Oriente Medio, pues es una forma de dulcificar la relación con los países musulmanes por parte de Estados Unidos, y algo que por sí mismo no va a resolver los problemas, pero por lo menos crea unas bases que le permiten a Estados Unidos trabajar esa relación desde otra perspectiva, ¿no? Pues don Adrián Celaya, presidente de EKAI Group, muchísimas gracias por pasarte. Nos quedamos por aquí por Negocio Televisión en este especial que hemos montado de última hora para informar a la gente sobre esa noticia de que jamás ha aceptado la propuesta de Trump para la paz de Gaza. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, un saludo. Que vaya todo bien. Bueno, pues aparte de eso, todas las miradas, todos los focos apuntan ahora mismo a Estados Unidos, a Israel y sobre todo también a Hamás, por esa noticia que venimos contando, donde Estados Unidos le había pedido a Hamás, le había insistido en que quería una respuesta antes del domingo a las 6 de la tarde, hora de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí la tiene esa respuesta ahora Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, por parte del grupo militar, por parte de este grupo, por lo tanto, Hamás, que ha dicho que va a llegar, acepta una propuesta y que, aparte de eso, acepta la propuesta de Donald Trump de los 21 puntos para el proyecto de paz de Gaza y, eso sí, quiere llegar a unas negociaciones con Estados Unidos, quiere conversar. Bueno, pues vamos a seguir analizando este tema con don Gustavo de Arístegui, diplomático. Muy buenas noches, don Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. El placer, como siempre, importante. El placer, como siempre, es nuestro tenerle aquí en esta casa. Quería preguntarle, lo primero de todo, ¿qué importancia estratégica tiene que Hamás acepte liberar a todos los rehenes vivos y los cuerpos también de los fallecidos? Sobre todo, ¿qué lectura hace usted de esta importante noticia que hemos conocido en el día de hoy a estas últimas horas? Mire, acabo de volver, llevo menos de 48 horas de vuelta en Marruecos, que es donde vivo principalmente. Había estado en Oriente Medio primero y después en el Golfo, estuve en Qatar en la última etapa de mi viaje y hablé con alguna gente muy importante del país que me dio muy interesantes noticias. Ellos tenían ya indicaciones de que esto podía ocurrir, pero eran escépticos porque sabían que había una parte muy importante del grupo terrorista que no quería la paz, que no quería aceptar las condiciones impuestas por el plan de 20 puntos del presidente Trump. Sin embargo, esto nos demuestra dos cosas principalmente. La primera es que Hamás está muy afectada, que tiene muchos problemas operativos, que no puede seguir mucho tiempo en el combate y que podía significar su final absoluto. La segunda es que prefiere poder tratar de sacar adelante algún tipo de supervivencia ideológica o incluso puramente
simbólica, aunque no sea operativa, aunque no tenga poder ninguno sobre Gaza, porque no olvidemos que entre los 20 puntos, para aceptar los 20 puntos, para devolver, para liberar a los rehenes vivos y muertos, tiene que, primero, ceder completamente sus armas, renunciar a la violencia y reconocer que tiene que entregar el gobierno de la Franja de Gaza a una entidad internacional independiente, transitoria, que al final entregará el gobierno de Gaza a la autoridad palestina. Bueno, para que jamás haya aceptado esto, tiene que estar en unas circunstancias operativas absolutamente catastróficas. Esta es muy buena noticia. Quizá al final el gobierno israelí tenía razón, estaban mucho peor de lo que esperábamos. Pero esta noticia yo no puedo decir que me ha sorprendido. Mis fuentes en Oriente Medio, y como digo, llevo menos de 48 horas de vuelta aquí, me habían anunciado que esto iba a acabar ocurriendo. Yo tengo que reconocer que tenía muchísimas dudas de que esto pudiese ser así. Al final, la realidad ha superado la especulación. Quería preguntarle, ¿podría esta decisión mejorar la imagen internacional que tiene actualmente Hamás, o es solo un movimiento, por así decirlo, táctico por parte del grupo? En absoluto. Hamás es un grupo terrorista execrable y abominable. Hamás es un grupo terrorista que no hay un solo país en la región, ni uno, que lo apoya, excepto Irán, que ni es árabe ni es suní. Y eso se lo puedo decir porque lo he escrito 1000 veces. Hamás es un grupo que es abominado en Jordania, es abominado en Egipto, en el Golfo, ya sea Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Omán o incluso Qatar, a la que acusan de ser el aliado de Hamás, que no es verdad. Hamás se ha alojado en Qatar, en Doha, porque se lo pidió Estados Unidos. Los canales permanecieron abiertos porque se lo pidieron tanto Estados Unidos como Israel. Y si Estados Unidos, nada menos que Trump, no Biden, en fin, MAGA, obliga al primer ministro de Israel, que es su principal aliado en el mundo, a pedirle disculpas al primer ministro, que no al emir, que no quiso ponerse al teléfono, pedirle excusas por el ataque contra el cuartel general de Hamás en Doha, que está ahí porque se lo han pedido los estadounidenses, pues, francamente esto nos dice todo. En todo caso, es muy buena noticia. Un grupo terrorista como Hamás está debilitado. Un grupo terrorista como Hamás no va a tener la capacidad operativa para poder extender su reino del terror en todas partes, y de hecho, bueno, ya hemos visto que incluso normalmente cuando un grupo terrorista de estas características hay algún loco que reivindica acciones terroristas en otros países, inmediatamente no solo lo secundan, sino que lo confirman. Se han apresurado a decir que los arrestados, los detenidos en Alemania, nada tienen que ver con ellos, porque no quieren dar ninguna imagen de que están tratando de exportar la violencia terrorista que han practicado lamentablemente contra Israel durante décadas. Don Gustavo, también quería preguntarle, sobre todo, ¿qué elementos pueden haber sido del plan de Donald Trump, podrían haber sido decisivos para que Hamás responda positivamente? ¿A qué podría deberse este cambio? Porque veíamos, es verdad que Hamás un poco reticente siempre, Israel aceptó esos 20-21 puntos que se habla de Donald Trump. ¿Qué podría haber causado que ahora Hamás sí quiera entregar los rehenes, liberar los rehenes y, aparte de eso, sentarse a negociar con Estados Unidos? ¿Qué intereses puede haber ahí detrás? La pregunta es muy pertinente, no puede ser más pertinente. Es, de hecho, la pregunta. ¿Por qué ha cambiado Hamás de opinión? ¿Por qué ha cambiado Hamás de postura cuando todos pensábamos, no sin razón, que Hamás quería perpetuar la violencia ad nauseam porque eso es lo que le conviene a un grupo terrorista? Bueno, esto tiene unas pocas explicaciones. Yo diría que la primera es porque están en una situación mucho más precaria de lo que pensábamos en un principio.
Segundo, porque no tienen ningún apoyo en la sociedad árabe de su entorno, pero ninguno, ni siquiera entre los palestinos jordanos. No hay un país árabe en el que se haya producido una sola manifestación por el la famosa interceptación de la flotilla de pacotilla. En fin, esto queda completamente en el basurero del ciclo de noticias, porque esto es mucho más importante. Y tercero y más importante, Hamás sabe que no hay un solo gobierno en toda la región que jamás va a aceptar que tenga un papel determinante ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en ninguna otra parte. No hay que olvidar que Hamás pertenece al mundo tenebroso, siniestro de la hermandad musulmana. Ese mundo tenebroso y siniestro era el partido político que gobernó con Mursi en Egipto. Yo no soy partidario de los golpes de Estado, pero no hay un solo egipcio que hoy a uno le pregunte a un egipcio en la calle, cualquiera, aunque sea uno que vende helados, ¿qué le parece la situación de ahora en relación con la anterior? Todo el mundo dirá que los islamistas radicales de la hermandad musulmana y del gobierno Mursi eran un auténtico disparate. Por lo tanto, no encontrará ningún país, ningún gobierno, ningún partido político importante de toda la región, ningún régimen, sea autoritario o no, que apoye a Hamás. El único aliado que tiene Hamás ni es árabe ni es suní, que es Irán. Y francamente, lo que hay que denunciar es esta actitud más bien ambigua, que un día sí, otro día no, vamos a ver qué hacemos, de Turquía. Porque en efecto Turquía, el AKP, el partido de Erdogan, es un hijo, aunque lejano ya, pero cierto sí, de la hermandad musulmana. Y por lo tanto, tiene unas simpatías ideológicas y unas afinidades evidentes con Hamás. No es posible, no tiene cabida en el nuevo Oriente Medio la radicalidad, el fanatismo de Hamás. Y esto nos lleva a otra cosa doméstica. ¿De verdad quiere la extrema izquierda europea, de verdad quiere la izquierda española, tanto la extrema como la no tan extrema, o quizá ya contaminada una de la otra cosa, de verdad quieren ellos formar parte de este mundo que está siendo condenado incluso por los gobiernos más importantes de la región, por las opiniones públicas más importantes de la región? ¿De verdad quieren quedar aislados y completamente alienados de la realidad que estamos viendo ahora mismo en directo? Esta es la cuestión. Y lamentablemente estamos viendo que en política exterior la mayoría de los partidos políticos importantes de Europa no tienen gente que se sepa de los temas, pero la izquierda, y las izquierdas españolas en particular, están completamente en Plutón, no en la Luna. Don Gustavo, vamos a ver ahora, porque siguen llegando informaciones de lo que va respondiendo Hamás a esta hora de la noche. Va cayendo a cuentagotas esas respuestas, y lo primero que tenemos que decir, según funcionarios de Hamás, decía que están listos para anunciar un alto al fuego esta noche. Aún queda todavía, eso sí, decían muchos detalles por negociar con todas las partes, y decían también que rechazan cualquier participación no palestina en el gobierno. Decía, estamos dispuestos a negociar la liberación de todos los presos. Algunos cuerpos de presos están enterrados ya, otros permanecen donde las fuerzas de Israel están presentes. Por lo tanto, ojo a esas dos noticias, que están listos para anunciar un alto al fuego esta noche, y sobre todo que dicen que rechazan cualquier participación no palestina en el gobierno. Por lo tanto, quería preguntarle por esas dos cosas que hemos conocido nuevas. Don Gustavo, ¿cómo analiza usted esas dos cosas? Empecemos por lo segundo. Vamos a ver, la participación no palestina en el gobierno. El gobierno que se ha anunciado por parte de Estados Unidos en el plan de 20 puntos de la administración Trump decía que eran palestinos independientes. Nunca se habló de nadie más. Hay un
hay un consejo, un comité independiente de supervisión que está presidido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero que no tiene poderes ejecutivos sobre Gaza y eventualmente sobre Cisjordania. Entre tanto, se va a promover e impulsar la reforma en profundidad de la autoridad palestina, para que la autoridad palestina por fin tenga la credibilidad, la eficacia, la competencia y la limpieza necesarias para tener la credibilidad, el respeto y el apoyo de sus conciudadanos, porque hasta ahora no la tiene. Y no hay que olvidar que las elecciones del 2007 las perdió la Al-Fatah y la OLP porque la corrupción era galopante, porque había sujetos, no voy a mencionarlos porque siguen en activo políticamente y no quiero tener problemas, sujetos que hoy están en el exilio en el Golfo, que eran los administradores de Gaza, tanto de la seguridad como de la economía, que se llenaron los bolsillos de una manera absolutamente obscena. Y el pueblo gazatí lo supo y votó por Hamás para expulsar a esta gente que estaba siendo verdaderas sanguijuelas de lo poco que les llegaba de ayuda humanitaria y de apoyo financiero del mundo entero. En consecuencia, es fundamental entender que cuando se dice que no van a aceptar a ningún no palestino en el gobierno provisional, es que nunca hubo cuestión de otra cosa. Lo otro es un consejo consultivo, o si se quiere, de supervisión, que no tiene poderes ejecutivos reales sobre el territorio. Son los palestinos independientes, no políticos, no adscritos, obviamente al islamismo radical o al yihadismo, y tampoco a las ideologías próximas a la Autoridad Nacional Palestina, las que van a sentarse en ese Consejo de Gobierno y que van a gobernar y administrar la Franja de Gaza primero y esperemos que también Cisjordania. Yo creo francamente que cuando uno se presenta voluntario de una manera tan intensa como ha sido el caso de Tony Blair, hay que tener un poco de cuidado, porque Tony Blair puede formar parte del Consejo Consultivo, del Consejo de Supervisión, pero nunca del gobierno de la Franja de Gaza, y mucho menos presidirlo. Quien debe presidir ese gobierno debe ser algún palestino que sea unánimemente reconocido como alguien de prestigio, alguien que todos los sectores pueden reconocer. Me niego a darle legitimidad a Hamás y que pueda tener una opinión sobre este tema, pero lamentablemente, como estamos en un acuerdo de paz en el que Hamás tiene que dar su opinión, pues no hay más remedio que decir que Hamás también tendrá que dar su opinión sobre quién sea el presidente de esta autoridad provisional. Dicho esto, hasta aquí hemos llegado. La autoridad provisional será la autoridad máxima que gobierne y administre la Franja de Gaza y en el futuro Cisjordania, sin que pueda meter baza, influir o bloquear de ninguna manera la gente de Hamás. ¿Es así o no será? No se puede aceptar otra cosa. Y créame que hay muchos palestinos, y tengo muchos amigos palestinos, llevo 40 años yendo a esa región y he vivido en esa región mucho tiempo, que me dicen con desesperación, no queremos la ocupación israelí, no podemos más de la opresión de los colonos en Cisjordania, pero peor aún es la opresión absolutamente brutal, sanguinaria y sin ningún tipo de control de Hamás. Usted habrá visto, y se las voy a mandar al CEO, el señor Wiesner de Negocios Televisión,
unos vídeos que he recibido de amigos míos de Oriente Medio en las que se producen ejecuciones sumarísimas de palestinos críticos con Hamás, a los que se acusa sin ningún tipo de fundamento de ser colaboradores con Israel. Después de 2 años, ¿de verdad se puede decir que hay colaboradores con Israel todavía? No hay, no existen. Dejaron de estar. Los pocos que hubo ya se los cargaron, perdóneme usted la expresión coloquial. Este es el momento de la paz. Este es el momento de salir adelante. Si no se puede aceptar esto, lamentablemente la amenaza de los Estados Unidos tendrá que ponerse en marcha. Pero creo francamente que Hamás está en una situación de debilidad tan extrema que no puede hacer otra cosa más que aceptar las condiciones que se han impuesto, sabiendo obviamente que lo que han dicho, que no aceptaremos un gobierno que no sea palestino, está ya en los 20 puntos del gobierno de la administración del presidente Trump. Don Gustavo, también quería preguntarle, tenemos aproximadamente 2 minutos que nos quedan ya de tiempo, pero preguntarle, ¿qué riesgos existen de ese acuerdo, que este acuerdo se perciba como insuficiente para alguno de los bandos involucrados? Bueno, en efecto la pregunta otra vez es muy pertinente. Primero, hay sectores dentro de la coalición de gobierno de Israel que no aceptan alguno de los puntos que se han impuesto por parte de Estados Unidos. El primero y el más importante, el propio primer ministro de Israel lo denunció llegando a Israel, fue que no van a aceptar que se den los primeros pasos que van a llegar o que acabarían dando lugar a la autodeterminación del pueblo palestino. Bueno, es que esto es así. No habrá paz nunca en esa región del mundo, y se lo dice un amigo de Israel, sin una solución de 2 estados. Tengo muchísimos amigos palestinos, estuve destinado 3 años en Jordania, que tiene el 65% de su población de origen palestino. He estado en Jerusalén 50 veces, pero no 50 veces como expresión, contadas. Le puedo decir con toda claridad que o se acepta la solución de 2 estados o no habrá paz jamás. Y eso no conviene a nadie. No conviene, obviamente, a los palestinos, no conviene a los israelíes. Ni siquiera a los que no quieren reconocer la existencia de lo que se dice Palestina. Ni siquiera a aquellos que quieren negar la posibilidad de un Estado palestino entre el río Jordán y lo que es Cisjordania unida con unas carreteras blindadas con Gaza. No se puede obviar la necesidad de sentarse en la mesa con los representantes de quienes son pues casi 4 millones de personas. Y no estoy contando los árabes israelíes, que son ciudadanos israelíes, que tienen incluso diputados en la Knesset, no los cuento. Cuento los 2.200.000 gazatíes y los 2,5 millones de habitantes de Cisjordania. Tienen derecho a la paz como lo tiene Israel. Lo que no podemos hacer es ninguno, ni ellos, ni Israel, ni la comunidad internacional, es ceder al chantaje del terror. Don Gustavo, pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, le agradezco su paso por Negocios Televisión en el día de hoy en este especial que hemos montado. Ha sido un placer como siempre, muchas gracias. El placer como siempre es nuestro, que tenga una buena noche y buen negocio. Aparte de eso, les tenemos que contar otra última hora antes de mirar y hacer un repaso de lo que ha sido en el día de hoy, y esa última hora es que la Casa Blanca dice en estos últimos minutos que Donald Trump va a responder a la aceptación por parte de Hamás de su plan de paz. Eso sí,
No sabemos cuándo, si será dentro de 1 hora, 2 horas, a lo largo de esta noche, mañana o a lo largo del fin de semana. Recuerden ustedes, como sabían perfectamente aquí en Negocios Televisión, que Donald Trump se había dado de margen, le había dado de margen a Hamás hasta el domingo. Quién sabe, a lo mejor él también se puede dar de margen hasta el domingo para responder a Hamás. Pero la Casa Blanca lo que ha confirmado a esta hora es que va a haber respuesta. No sabemos cuándo, pero bueno, estaremos muy pendientes de Negocios Televisión para que cuando sea ustedes tengan la información, la mejor información posible. Eso sí, vamos a mirar ahora vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el día de hoy, muy frenético con esos mensajes tanto de Estados Unidos como ahora la respuesta de Hamás. Nos va a contar ese resumen nuestra compañera de Negocios Televisión, Valeria Gómez. Valeria, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, mejor dicho. Buenas noches, Enrique. Así es. Bueno, pues esa noticia que conocíamos, que Hamás acepta ya esa propuesta de Donald Trump, que como saben ustedes se reunieron en la Casa Blanca el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con Donald Trump para hacer esa propuesta del alto el fuego a Hamás y que parece que la ha aceptado. El grupo palestino, que ha presentado ya su respuesta al plan de paz de los 20 puntos de Donald Trump, que hizo a los mediadores, y que tendrán que liberar a todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos, y que Hamás ha accedido. Además, se ha declarado listo para iniciar esas negociaciones que sean inmediatas sobre los detalles del plan estratégico. Bueno, pues también hemos conocido que este grupo palestino ha apoyado a entregar esa administración de Gaza a un cuerpo de tecnócratas independientes, según han analizado, basado en ese consenso nacional y apoyo árabe e islámico. Mientras, eso sí, se discute que otros puntos en ese marco palestino integral. Hamás, que ha reiterado que no se va a desarmar mientras dure esa ocupación por parte de Israel en la región. Bueno, pues Mahmoud Abbas también ha hablado durante la jornada de hoy y ha anunciado elecciones que, atención, ha dicho que se hará dentro de 1 año tras ese fin de la guerra. Y Mahmoud Abbas, que también ha calificado esa preparación de la transición hacia ese Estado de Palestina. Enrique, estos son los puntos más destacados sobre esta situación, ese alto al fuego que se pide a Hamás y que, pues como has visto, se llega a ese acuerdo y a esas posibles negociaciones. Enrique. Muchísimas gracias, Valeria, por esa información. Estaba chequeando un poquito las últimas horas que nos llegaban aquí a Negocios Televisión y hay que contarles una noticia de última hora porque Shin Diddy Cobb, ha sido condenado, por lo tanto, a más de 4 años de cárcel por delitos de transporte de mujeres para ejercer la prostitución. 6 de los 7 hijos del rapero estadounidense Shin Cobb, conocido como Diddy en el término en su sector, han pedido este viernes entre lágrimas a la jueza de los Estados Unidos una segunda oportunidad para su padre. Parece que vamos a ver qué decisión toma la jueza, pero eso sí, ha sido condenado en un principio a más de 4 años de cárcel por los delitos, como les digo, de transporte de mujeres para ejercer la prostitución en territorio americano. Con esa noticia y con la importante, la de Hamás, que ha respondido a los Estados Unidos, ha respondido a Donald Trump, aceptando ese proyecto de paz en Gaza, y eso sí, que quiere sentarse a negociar con los Estados Unidos, con Donald Trump, y quién sabe si con Benjamin Netanyahu. Esa es la noticia del momento que marca la tensión informativa. Veremos qué dice Donald Trump, si hoy, mañana o quién sabe, si el domingo, la fecha límite que le había dado a Hamás. Esto es todo por hoy, que tengan una muy buena noche les deseamos desde Negocios Televisión, que tengan buena noche de viernes.